Revelado. 4. Alimentos naturales increíbles que transforman la sarcopenia de forma sorprendente. El aire fresco de la mañana en su pequeño barrio de México lo llenaba de recuerdos. Javier, un médico de geriatría de 34 años, había dedicado su vida a cuidar a los ancianos, pero la sombra de la pérdida lo seguía como un espectro. La muerte de su abuela por sarcopenia había dejado una herida profunda en su corazón. Cada vez que veía a un anciano, recordaba su risa y su abrazo cálido. ¿Era suficiente su trabajo en el centro de salud o había algo más que podía hacer? Esa pregunta lo consumía. Mientras contemplaba la vida que había elegido, sentía una mezcla de frustración y determinación. Estaba convencido de que debía cambiar el enfoque que su profesión tenía sobre el envejecimiento. La visión convencional priorizaba tratamientos farmacológicos costosos y poco eficaces, pero en su corazón resonaba el eco de las enseñanzas de su abuela. Era hora de abrir la mente, o al menos eso intentaba. En una de sus rondas conoció a doña Luz, una vecina de 82 años, vivaz como un rayo de sol. Ella se había convertido en su confidente, haciendo que Javier sintiera la necesidad de proteger su chispa. Se sentaron a tomar café casi a diario. Sus tardes estaban llenas de historias, pero también de un creciente sentimiento de olvido. Javier, a veces siento que ya no soy parte de este mundo, le confesó un día, su voz temblorosa. La angustia le rasgó el pecho, y entonces, en medio de esas conversaciones, doña Luz reveló su secreto: 4 alimentos mágicos que, según su familia, mantenían a raya la sarcopenia. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era posible que hubiera respuestas más allá de la biomedicina? La emoción lo embargó, pero la duda lo devoraba. En su formación había aprendido a despreciar la medicina tradicional, aquella que creía postergada y casi olvidada. Ahora, ¿se arriesgaría a cruzar esa línea? El dilema lo consume. La presión de sus colegas pesaba sobre él, recordándole que debía ser un médico serio, no un soñador. Los murmullos de escepticismo ya eran constantes. ¿Y si se enteran de que estoy experimentando con estos métodos? Seré el hazmerreír en el Congreso, pensaba mientras caminaba, las manos sudorosas. Esa incertidumbre era su cómplice más temida. La escala de tensión aumentó varios puntos cuando empezaron a verse resultados. Doña Luz recuperaba fuerza. Sus ojos chispeaban de vida nuevamente. Sin embargo, la sombra del juicio lo seguía acechando. Javier se preguntaba si debía presentar sus hallazgos en la conferencia médica. La ansiedad lo invadía. La idea de ser ridiculizado lo mantenía despierto por las noches. Su mente estaba en constantes conflictos. El amor por su abuela se entrelazaba con una lucha interior. Había tanto en juego, y la salida no parecía clara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sintiendo el peso de su decisión, Javier respiraba de manera irregular. La presión aumentaba. El momento de la verdad se acercaba. ¿Se arriesgaría a ser un paria en su propio campo por defender una verdad que aún no estaba probada? La sala se oscurecía y el ruido de la audiencia le comenzaba a parecer distante. Pero, en medio de su angustia, un destello de esperanza brillaba. Su voz resonaba en su mente. «Por ti, abuela, debo hacerlo». La respuesta se dormía en su interior, aplastándolo con su propia carga. Pero el eco de su determinación lo mantenía en pie, justo en la antesala de su inevitable confrontación. Javier miraba alrededor de la sala. La atención de los asistentes estaba fija en él. Un sudor frío le recorría la frente.
Aunque había ensayado su discurso cientos de veces, la incertidumbre le hacía tambalearse. Sabía que en su próxima frase definiría no solo la dirección de su carrera, sino también la vida de muchos ancianos que habían perdido la esperanza. Enfrentarse a la medicina convencional era una batalla que requeriría más que datos científicos. Era una batalla que requería coraje. Su corazón latía con cada segundo que pasaba. ¿Realmente estaba listo para abrir esa puerta o sería su ruina? Sus pensamientos giraban como una noria, cuestionándose si lo que había logrado con doña Luz había sido simplemente más que una anécdota. Es solo un caso único, resonaba en su mente lo que sus colegas repetían. Pero, mientras las palabras se amontonaban, la experiencia de doña Luz emergía como su defensa. Había visto su transformación. Había visto resurgir no solo su fuerza física, sino su vitalidad mental. Las risas que compartieron eran más que simples recuerdos. Eran el hilo que lo unía a un propósito genuino. Cerrando los ojos por un momento, imaginó a su abuela. Ella siempre había hablado de la fortaleza que reside en los alimentos de la tierra. Y si había algo que realmente le había enseñado, era que nunca dejara que nadie apagara su fuego interno. «Hoy, abuela, haré lo que me enseñaste», apenas logró susurrar entre dientes. Cuando por fin comenzó a hablar, su voz se sintió firme y clara. Explicó los principios detrás de los 4 alimentos milagrosos. Habló sobre la dieta rica en nutrientes y cómo estos podían ser más eficaces que cualquier pastilla. La reacción de la audiencia era mixta. Algunos asentían, otros se cruzaban de brazos, escépticos. «Se los dije, Javier, te están juzgando», una voz interna le indicaba. Sin embargo, en los ojos de algunos asistentes notó un atisbo de curiosidad. Al terminar, se sintió aliviado aunque consciente de que lo más duro venía después. Las preguntas. Los interrogantes que se sucedieron no tardaron en aparecer. Algunos veían su enfoque como un resquicio de esperanza, mientras otros lo miraban con desdén. Pero cada pregunta, cada crítica, lo fortalecía más. Tenía argumentos, tenía testimonios. Mientras la sesión avanzaba, sintió que su espíritu se alzaba. Aunque sus colegas se oponían, él había resonado con un grupo entusiasta que parecía estar deseoso de aprender más. Sin saber cómo, su experiencia se había convertido en un movimiento. Había plantado una semilla y la tierra fértil respondía. Afuera del auditorio, tras recibir aplausos tímidos y miradas de escepticismo, Javier reflexionaba. La audiencia no lo había matado, sino que lo había empoderado. Aunque la incertidumbre seguía presente, la vulnerabilidad de compartir su lucha lo había acercado a otros. Pero ahora, una nueva preocupación lo inquietaba. ¿Y si hay más personas como doña Luz que necesitan de esta información y no saben cómo acceder a ella? ¿Y si otros médicos no se atreven a experimentar con lo que realmente funciona porque temen perder sus credenciales? La emoción de su presentación había encendido en él una llama de propósito renovado. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La idea de establecer un grupo de investigación sobre el envejecimiento y la nutrición, donde pudiera incluir alternativas naturales para tratar a sus pacientes, comenzó a germinar. Sin embargo, esta nueva ruta rebosaba desafíos inesperados, páginas de requisitos, escepticismo burocrático y la sombra de su propia inseguridad sobre si podría realmente cambiar algo en un sistema tan rígido. Así, mientras las luces se apagaban y el eco de su voz aún retumbaba detrás de él, Javier sintió que el camino que había elegido no solo lo definiría como médico, sino también como un innovador en lo que significaba para el cuidado del anciano. ¿Sería capaz de convertirse en un referente en la medicina del envejecimiento? Ese sería su próximo desafío, pero una ventana se abría, aunque también un nuevo enemigo acechaba, el miedo a la inevitable oposición. La lucha estaba lejos de concluir, y con cada paso que daba hacia lo desconocido, la tensión aumentaba. ¿Realmente estaba listo para llevar su investigación a un siguiente nivel? ¿O se hallaría otra vez ante la dura reacción del sistema?
Javier despertó esa mañana con la determinación latiendo en su interior. Era hora de dar un paso definitivo hacia su objetivo, pero el eco de las críticas aún retumbaba en su mente. Caminó hacia su pequeño despacho, donde las paredes estaban cubiertas con artículos médicos y recortes de noticias sobre el envejecimiento. Era un santuario de ideas, aunque ahora se sentía más como un campo de batalla. Se sentó frente a su computadora y comenzó a redactar un plan. Su primera tarea sería lograr la aprobación de su investigación. Escribiría un documento sólido que defendiera su propuesta, respaldado por casos como el de Doña Luz y otros testimonios de ancianos que habían cambiado sus vidas a través de la alimentación. La adrenalina corría por sus venas, el desafío lo estimulaba. Cada palabra que tecleaba era un ladrillo en la construcción de su futuro. Javier sabía que también necesitaba aliados. No sería suficiente con el respaldo de las evidencias. Requería del apoyo de colegas afines a su visión. Un grupo de médicos que compartieran su inquietud sobre la comodidad de la medicina tradicional podría ser clave. Sin embargo, también sabía que, al hacerlo, se expondría al juicio de sus pares y a la posibilidad de ser marginado aún más. Ese día pasó horas investigando y reuniendo datos. Se sumergió en estudios que validaban su enfoque. Cada hallazgo lo moldeaba más. La seguridad se iba formando lentamente en su interior. Entonces, se encontró con un artículo que encendió su curiosidad. Una investigación sobre la influencia de ciertos nutrientes en la prevención de la sarcopenia. El artículo mencionaba 4 alimentos específicos que, al parecer, podían marcar una diferencia significativa. Buscó más información y decidió que sería un excelente componente para su propuesta. Sin embargo, cada rato que pasaba se sentía más solo. Había contactado a varios colegas y solo recibió respuestas escépticas. La soledad de sus convicciones comenzó a pesar sobre sus hombros. ¿Realmente estoy solo en esto?, se cuestionó, la inseguridad punzándole. Tantas voces a su alrededor le recordaban que desafiar el statu quo era un camino que podría costarle su carrera. Para contrarrestar sus miedos, Javier decidió poner en práctica un ejercicio de insatisfacción con la realidad. Se paró frente al espejo y con voz firme repitió su misión. Soy un médico que busca un cambio. No es solo teoría, es vida en juego. No puedo rendirme. A través de esa acción, comenzó a visualizar el impacto positivo que podría tener su trabajo en la vida de los otros. Mientras su entusiasmo crecía, Javier delineó propuestas concretas para su grupo de investigación. Las ideas fluían, conectando la ciencia con la esperanza. Sin embargo, aunque se sentía cada vez más preparado para desafiar las normas, había un nuevo obstáculo en su camino: la inminente reunión de un consejo médico donde presentaría su propuesta. El día de la reunión llegó, y el nudo en su estómago se intensificó. Se imaginó ante ellos, rodeado de mentes que podían abrirle o cerrarle puertas. En cada rostro reconocía tanto admiración como escepticismo. Sus pensamientos giraron alrededor del posible rechazo, del fracaso que acechaba. Tal vez lo que propondré sea suficiente para abrir mentes cerradas, o tal vez terminaré siendo el blanco de su burla, reflexionó. Cuando tomó un respiro profundo y entró en la sala, la mezcla de nervios y determinación le dio un nuevo ímpetu. Había llegado el momento de confrontar su mayor miedo. No solo el rechazo de su propuesta, sino el de su propia identidad como médico. Así, mientras levantaba la mirada hacia su audiencia, se preguntó si realmente estaba dispuesto a luchar, no solo por su investigación, sino por un nuevo sentido de propósito que pudiera transformar su vida y la de innumerables ancianos. El aire era denso, pero en su interior ardía la determinación de lograrlo. La última pregunta resonó en su mente con más fuerza. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por lo que realmente crees? La respuesta se acercaba, y las decisiones que tomara en ese momento podrían cambiarlo todo. Javier, en pie frente al consejo médico, sintió cómo el tiempo parecía detenerse. En ese espacio frío y formal, un mar de rostros imperturbables lo observaba,
interrogando su valía con solo una mirada. Con una respiración profunda, se preparó para articular su meta. Sentía que, al hacerlo, no solo presentaba una investigación, sino una declaración de su propio ser. Cada palabra debía transmitir no solo los hallazgos científicos, sino también su ferviente deseo de transformar vidas. Con una leve inclinación de cabeza, comenzó a exponer la importancia de los nutrientes en la dieta de las personas mayores. Detalló los 4 alimentos, su impacto en la sarcopenia, y cómo su propuesta podría no solo mejorar la calidad de vida, sino también ofrecer una alternativa viable a tratamientos convencionales. A medida que su discurso avanzaba, la confianza que había cultivado a solas comenzó a brotar. Javier se dio cuenta de que cada argumento sólido, cada estadística respaldada, era un paso hacia la reivindicación de su visión. Sin embargo, tras la oratoria fluida, una sombra de duda se cernía. ¿Sería suficiente? Las gesticulaciones de algunos miembros del consejo indicaban escepticismo. Poco a poco, Javier se sintió atrapado en un diálogo interno tumultuoso. Las inquietudes pasadas sobre la falta de respaldo de sus colegas surgieron con fuerza, acechándolo como espectros. ¿Por qué debería importarte lo que piensen?, se susurró, intentando sofocar la marea de inseguridades. Este momento podría ser el hito que definiera su camino profesional, lo que lo separaría de la corriente usual de la medicina. Finalizó su presentación y mantuvo la mirada firme, esperando su sentencia. En ese silencio tenso, el doctor Soto, un veterano del consejo conocido por su severidad, lo interrumpió con una pregunta punzante. ¿Cree realmente que este enfoque puede sustituir lo que hemos estado haciendo? La frase lo golpeó. Javier apretó la mandíbula, enfrentando la realidad de su declaración. No se trata de sustituir, se trata de complementar, respondió, alzando un poco la voz. En su interior resonaba una verdad que no podía esconder. A veces, la medicina tradicional tenía limitaciones y los pacientes necesitaban exploraciones más amplias, más holísticas. Los debates comenzaron a circular, algunos apoyando su postura, otros aún escépticos. Javier observó cómo, aunque había abierto un pequeño resquicio de posibilidad, el miedo a desafiar normas profundamente arraigadas seguía siendo palpable. Algunas voces históricamente cautelosas continuaban insistiendo en que la ciencia no podía ser manipulada por métodos alternativos. La angustia de no ser comprendido retumbaba en su mente. Verso a verso, sufrió el desgaste emocional de la reunión. Sin embargo, notó algo que transformó su ansiedad en determinación. Un par de jóvenes médicos, al fondo, tomaban notas ansiosamente y asentían de vez en cuando. Era un indicio de que había esperanza, un hilo de conexión con quienes estaban abiertos al cambio. Eso fue suficiente para animarlo a seguir. Al finalizar la reunión, sintió cómo una carga se levantaba de sus hombros. A pesar del escepticismo, había sembrado una semilla. Salió de la sala con la certeza de que había dado un paso adelante, no solo en su carrera, sino en su camino personal de autodescubrimiento. Mientras cerraba la puerta detrás de él, la sensación de libertad comenzaba a levantar sus alas. La batalla continuaría, pero había reconocido su lugar en esta lucha. Cuando regresó a casa, una brisa suave lo recibió, un recordatorio de que seguía respirando, persiguiendo sus sueños. En su escritorio, la computadora le susurraba nuevas ideas. Recordó que el próximo paso sería buscar a aquellos jóvenes médicos que lo habían apoyado con su interés. Ellos podrían ser mis aliados, o quizás incluso mis amigos, pensó entusiastamente. Sin embargo, cuando Javier empezó a manejar su computadora para contactarlos, un mensaje llegó a su bandeja de entrada. Era un correo de un colega descontento que lanzaba comentarios mordaces sobre su propuesta. La tensión en su pecho se encendió nuevamente. Esto podría arruinarlo todo, se dijo, mientras su mente repasaba los riesgos. La sensación de incertidumbre se apoderó de él. Las decisiones que tome a partir de este momento definirían no solo su futuro, sino su identidad como profesional
y como ser humano. ¿Continúe adelante o defienda lo que aún queda de mi reputación? La respuesta se oscurecía en el horizonte, y la expectativa de lo que se avecinaba lo mantenía cautivo en la realidad. Las horas posteriores a la presentación se convirtieron en un torbellino mental para Javier. El correo de su colega resonaba en su cabeza una y otra vez. ¿Cómo puedes pensar que esto es viable? O, eres un ingenuo por experimentar con métodos que no tienen base científica. Con cada lectura del mensaje, su determinación fluctuaba. Se sintió dividido entre el deseo de demostrar su valía y la necesidad de proteger su reputación. Esa dualidad lo mantenía atrapado, inmóvil, mientras la luz de su oficina comenzaba a fundirse con la oscuridad de la noche. En un intento por recuperar el control, Javier abrió un documento en blanco. Decidió canalizar sus emociones en la escritura, construyendo un esbozo de los puntos más destacados de su presentación. Pero en lugar de palabras, los recuerdos de sus propias inseguridades empezaron a fluir. Las noches en vela estudiando, las lecturas interminables, las dudas constantes acerca de su valía como médico. ¿Era su inquietud un indicador de debilidad o el primer paso hacia la auténtica introspección? La mente de Javier divagaba hacia su infancia, cuando, frente a la admiración de los que le rodeaban, había cultivado la idea de convertirse en médico. Su intención siempre había sido ayudar, contribuir a un mundo mejor. Esa esencia había sido moldeada en su ser a lo largo de los años y ahora parecía encadenada detrás de críticas duras. Esa sensación de traición hacia su propia ambición lo desgastaba. Era el momento de reivindicar su motivación y propósito. Revisó el correo de nuevo, pero esta vez intentando ver lo positivo. Si su colega había tomado el tiempo para expresar su descontento, significaba que se preocupaba por la integridad del campo médico. Eso debe contar para algo, pensó. Tal vez no todo estaba perdido. La crítica podía ser una herramienta para pulir su propuesta. Sin embargo, la presión de actuar en función de sus emociones comenzó a abrir un abismo de autocrítica. Un enemigo se cernía sobre él, la desesperanza. Finalmente, decidió enviar un breve pero firme correo al crítico. Aprecio tu opinión y estoy abierto a dialogar más sobre el tema, escribió. Con esta acción, recuperó parte de su autonomía. Al menos estaba tomando el control, en lugar de permitir que las opiniones de otros dictaran su camino. Con cada movimiento del ratón, se adentró más en el mundo de la nutrición geriátrica. Buscó estudios, evidencias y, sobre todo, testimonios de pacientes que habían experimentado resultados positivos gracias a modificaciones en su alimentación. Conectó con otros colegas que compartían su enfoque innovador, jóvenes como él, deseosos de romper las cadenas de la tradición. Comenzaron a expresar interés y poco a poco la red de apoyo que había imaginado comenzó a formarse. Cada conversación y cada intercambio de ideas encendía en él una chispa renovada. La sensación de pertenencia se fue afianzando. Había algo poderoso en el simple acto de rodearse de personas con la misma curiosidad y ansias de cambio. No obstante, una inquietud persistía. La próxima reunión del consejo no tardaría en llegar. El pensamiento de que sus adversarios estarían sentados allí, preparados para atacar, mantenía una presión constante en su pecho. ¿Sería capaz de sostener su visión ante un embate más severo? Con ese dilema en mente, se dio cuenta de que era el momento de armarse de valor, no solo para defender su propuesta, sino también para descubrir los límites de su compromiso con la verdad y el bienestar de sus pacientes. La situación demandaba no solo una decisión continua en su carrera profesional, sino un autodescubrimiento profundo sobre su capacidad de persistencia. Así, con el amanecer asomando en su ventana, Javier se sintió listo para enfrentar lo que venía. La decisión había sido tomada. ¿Cuánto estaría dispuesto a arriesgar para salir victorioso? Y mientras se alejaba de su escritorio, la pregunta vibraba en el aire. ¿Podría realmente transformar el campo de la medicina o se perdería en el eco de las críticas?
despertó con la convicción de que el día que se avecinaba no sería solo una oportunidad para defender su propuesta, sino un punto de inflexión en su carrera y en su vida profesional. La claridad del nuevo día reflejaba su renovada determinación. Cada rayo de sol parecía recordarle que el cambio, aunque aterrador, puede ser la fuente de la innovación. Mientras se preparaba para el día, las palabras de su colega seguían resonando en su mente. Sin embargo, en lugar de dejar que ese eco le sumiera en la duda, decidió transformarlo en motivación. Se miró al espejo fijamente, reconociendo no solo al médico que era, sino al que deseaba ser. Ahí estaba, con una misión en mente: derribar barreras, desafiar convenciones y, sobre todo, facilitar un cambio real para sus pacientes ancianos que sufrían de sarcopenia. Cada paso hacia la reunión era como un ejercicio de consolidación de su propósito. En el camino, revisó sus notas una y otra vez, ajustando ciertos puntos, buscando en ellos la manera más clara de comunicar su visión. Sabía que sus adversarios estarían listos para cuestionar sus argumentos, pero también comprendió que cada objeción podría ser una oportunidad para profundizar en su análisis y demostrar la validez de sus ideas innovadoras. Esta vez no iba a dejar que el temor anulara su voz. Al entrar al salón, el ambiente estaba impregnado de un aire tenso y expectante. Miró a su alrededor. Por un lado, estaban aquellos que apoyaban su enfoque, representados por la joven neuróloga que había leído artículos sobre nutrición geriátrica. Por otro lado, estaban sus críticos, con miradas desafiantes. Era un campo de batalla que no solo iba a determinar el futuro de su propuesta, sino también la dirección de su carrera. Con cada palabra que cruzaba sus labios durante la presentación, Javier sentía cómo las dudas se disipaban. Expuso sus hallazgos con tranquilidad, certificando que los alimentos naturales que proponía no solo eran accesibles, sino que ofrecían un enfoque integral y humano para la degeneración muscular. Su pasión se reflejaba en cada estadística, en cada testimonio que había recopilado. La quietud y la incertidumbre que lo habían perseguido estaban siendo reemplazadas por una certidumbre firme y poderosa. A medida que desglosaba los beneficios de su propuesta, notó que algunos de los rostros comenzaban a cambiar, titubeando entre la desconfianza y el interés. Sin embargo, cuando concluyó, las preguntas comenzaron a surgir. No eran meras objeciones, eran indagaciones que invitaban a un diálogo profundo, y Javier se sintió impulsado a defender su tesis no solo desde una perspectiva teórica, sino desde el impacto real que podría tener en la comunidad de pacientes ancianos. Cada respuesta que ofrecía reforzaba su confianza, y por primera vez sintió que estaba estableciendo un lazo no solo con los presentes, sino con la misión hacia la que se había prometido. Había algo catártico en compartir su visión, en permitir que sus ideas prosperaran a través del escrutinio. No obstante, al concluir la reunión, una sensación de inquietud surgió al darse cuenta de que no todas las preguntas habían sido atendidas. Un crítico particular, un viejo profesor, quedó visiblemente insatisfecho, con un rostro que reflejaba la determinación de desafiar su propuesta en la próxima sesión. Su mente empezó a trabajar febrilmente. ¿Sería este su verdadero desafío? Este nuevo antagonista parecía dispuesto a desestimar no solo sus datos, sino su carácter profesional. Javier se retiró con una mezcla de satisfacción y aprensión, consciente de que la batalla había comenzado, pero no solo en el ámbito profesional. Había iniciado una lucha interna, una búsqueda de autoafirmación. ¿Cómo podría nutrir esa chispa sin caer en el pánico al enfrentar la adversidad? Mientras se alejaba del salón de reuniones, la pregunta resonaba con más fuerza. ¿Tendría la fortaleza necesaria para defender su visión ante la crítica directa del que parecía ser un adversario formidable? La lucha por su propuesta había comenzado, pero quizás la mayor lucha sería encontrar la voz dentro de sí mismo que pudiera sostenerla.
Javier sabía que la reunión había sido solo el primer paso en su búsqueda por imponer su novedosa visión. Sin embargo, la sensación que le dejó la jornada fue agridulce. Había sentido la conexión con algunos de los colegas, pero el desafío que planteaba el viejo profesor seguía danzando en su mente, como un espectro que amenazaba con sacudir los cimientos de su confianza. Durante las siguientes semanas, Javier se encontraba atrapado entre la emoción de un posible avance y el peso de la incertidumbre. Los correos electrónicos y las interacciones con sus críticos le dejaban un regusto a lucha, pero también un impulso innegable por demostrar su valía. Decidió que debía armarse de datos, estudios adicionales y, sobre todo, una estrategia para presentarse ante el viejo profesor con la confianza necesaria para confrontar su crítica. Sus noches se transformaron en sesiones de estudio intensivo. En ese proceso, descubrió estudios que no solo respaldaban su tesis, sino que se alineaban con su enfoque holístico hacia la mejora de la calidad de vida en los ancianos que padecían sarcopenia. Se zambulló en la investigación sobre los beneficios de ciertos tipos de alimentos, buscando no solo cifras, sino historias que pudieran tocar el corazón de quienes escucharían su propuesta. Mientras revisaba un ocaso particularmente hermoso desde su ventana, comprendió que su búsqueda no era únicamente por un reconocimiento profesional. Estaba buscando herramientas que empoderaran a los ancianos que siempre había querido ayudar. Esa revelación encendió en él un nuevo fervor. Entendió que cada respuesta a sus críticos debía estar anclada en la vida, en los cambios reales que la alimentación adecuada podía generar. La reunión se acercaba, y con ello la presión aumentaba. Javier, atrapado entre la ansiedad y la emoción, decidió que no podía permitir que el miedo a la confrontación le paralizara. En su interior, la necesidad por validar su propuesta crecía, pero más que eso, necesitaba encontrar un equilibrio entre la defensa de tu visión y la apertura al aprendizaje. Pelear no solo era rebatir, sino escuchar y adaptarse. El día de la cita se acercó rápidamente. Al acercarse al salón de reuniones, experimentó un torrente de emociones. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. En su mente, el diálogo que se producía en ese momento era tanto sobre su propuesta como sobre su identidad como médico y como ser humano. Sabía que cada palabra contaría, no solo para afrontar al viejo profesor, sino que definiría quién sería en adelante. Mientras se preparaba, revisé su presentación una vez más. Las diapositivas que había confeccionado no eran solo un compendio de datos, eran la representación de su viaje personal, su deseo de transformar vidas y su compromiso con el bienestar de sus pacientes. La idea de compartir no solo su propuesta, sino también su pasión, se afianzaba con firmeza en su intención de comunicar. Al entrar al salón, el aire estaba cargado de tensión. Era evidente que tanto sus aliados como sus detractores habían llegado listos para debatir. Todo su ser parecía vibrar con una mezcla de adrenalina y propósito. Miró al viejo profesor, que le devolvió una mirada incisiva y crítica. Javier tomó aire. Su mente organizó los pensamientos de forma instantánea, y entonces un pensamiento le atravesó. Esta es mi oportunidad, no solo de presentar ideas, sino de reivindicar mi compromiso con la medicina. Al abrir la sesión, sintió cómo su voz, clara y decidida, resonaba en el aula. Comenzó a articular sus argumentos, pero sabía que la verdadera batalla sería después, en el momento en que los cuestionamientos comenzaran a volar. Fue en ese instante, cuando dejó escapar la primera cuestión, que comprendió algo crucial. La lucha más importante no era contra su adversario, sino contra su propia excitación interior. Y así, con cada palabra, estaba construyendo no solo la credibilidad de su propuesta, sino también su nuevo camino profesional. De repente, la voz cortante y retadora del viejo profesor emergió en la sala. La primera pregunta del crítico estaba a punto de caer. Javier no sabía si le tocaría hundirse o levantarse. ¿Cuáles son los datos que realmente respaldan tu propuesta, Javier? La mirada del profesor, incisiva y retadora,
Prometía un duelo de argumentos, y Javier tuvo que responder si quería cambiar la trayectoria de su carrera. Javier sintió que el aire se volvía más denso a medida que la pregunta del viejo profesor resonaba en el salón. La sala se llenó de un silencio expectante, y por un momento la duda le atravesó el estómago. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió que debía actuar con resolución. Comenzó a enumerar los estudios que había recopilado, cada uno una pieza clave en el rompecabezas que defendía su propuesta. La investigación de la Universidad de Barcelona demuestra que la ingesta de proteínas de alta calidad, combinadas con ejercicios de resistencia, puede revertir los efectos de la sarcopenia, explicó, disfrutando de la fluidez que había logrado tras tantas horas de preparación. Sus palabras no solo eran datos, eran un testimonio sobre la posibilidad de cambiar vidas. Sin embargo, la mirada del viejo profesor no se suavizaba. Pero Javier, ¿cómo puedes garantizar que estos resultados son replicables en la población general? La pregunta, aguda y precisa, hizo que la presión aumentara en su pecho. Javier no retrocedió. Era un momento decisivo, un paso que podría llevarlo hacia adelante o hundirlo en la invisibilidad profesional. No se trata solo de datos, profesor. Se trata de entender y adaptar estas ideas a nuestras realidades. La sarcopenia no es un diagnóstico estático, y creo firmemente que al abordar la alimentación desde un enfoque individualizado, podemos ofrecer nuevas oportunidades de bienestar. Mientras hablaba, se dio cuenta de que estaba no solo defendiendo un enfoque, sino de que estaba forjando vínculos. Algunos colegas asentían, su mirada atenta reflejaba interés genuino. La posibilidad de que su pasión tocara a otros lo llenaba de energía. Sin embargo, el viejo profesor tenía otras cartas bajo la manga. Interesante, pero si deseas que esta propuesta avance, precisarás más que solo asegurarte de que se sientan bien. La eficacia práctica es lo que necesitamos demostrar. Javier sintió el desafío. Era comprensible, pero sabía que transitar por el camino de la validación no siempre significaba seguir el camino tradicional. Esta era la oportunidad que había estado esperando, el momento de conectar lo emocional con lo racional. Entiendo su preocupación. Mi objetivo no es solo que los pacientes experimenten una mejoría temporal. Estoy preparando un ensayo clínico donde se medirá la efectividad en una población diversa de ancianos. Utilizaremos métodos de evaluación estadística para validar los resultados. Pero además, quiero incluir las historias humanas detrás de los números, porque son esos relatos los que realmente transforman la forma en que abordamos el cuidado de los pacientes. Las palabras fluyeron casi sin esfuerzo. Entrar en ese terreno humano, donde la ciencia y la compasión se cruzan, era su mayor fortaleza. La sala parecía moverse con una vibración distinta. Cada participante, antes pasivo, ahora se mostraba más involucrado. Javier podía sentir un cambio en el ambiente, como un aire nuevo que llenaba ese espacio de debate. Pero el viejo profesor, todavía firme, cruzó los brazos, observando cómo su adversario se transformaba en un defensor pasional. Y si al final los datos no son convincentes, Javier, ¿qué haremos con esta información? ¿Qué pasará si tu propuesta no se adopta? La reputación en esta carrera se fragua con la certeza científica. Se detuvo un instante. La pregunta, inquietante y legítima, le atravesó el corazón. Pero en lugar de retroceder, profundizó aún más. Si fracasamos, aprenderemos. La medicina se basa en la evolución y el conocimiento compartido. Mi compromiso no es solo presentar una propuesta exitosa, sino construir un legado en la atención geriátrica, una que continúe más allá de esta mesa de debate. Un murmullo se oyó en la sala y la tensión se intensificó. Javier se dio cuenta de que la lucha no eran solo por los datos, sino por su autenticidad y la voz que representaba a una generación olvidada. Finalmente, el viejo profesor hizo un gesto que podía interpretarse como un signo de respeto creciente. Pero la batalla aún no estaba ganada. El verdadero reto apenas comenzaba a desarrollarse. Mientras se retiraba de la reunión, una mezcla de adrenalina y temor corría por sus venas.
Sin embargo, había un nuevo impulso en su pecho. ¿Sería capaz de llevar su causa más allá de aquella sala? El compromiso había despertado algo latente en él, una necesidad de ir más allá hacia un compromiso auténtico. En esa intersección de lucha personal, Javier se enfrentó a una pregunta más profunda. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para consolidar su visión? La respuesta no sería sencilla, pero estaba claro que el camino hacia la transformación no solo dependía de sus propuestas, sino de lo que estaba dispuesto a perder en el proceso. Mientras se alejaba, una nueva inquietud tomó fuerza en su mente. La próxima vez, Javier, no solo debes hablar, deberás actuar. ¿Podría Javier convertir sus palabras en acciones y llevar su visión más allá de lo teórico, enfrentándose a los desafíos que aún quedaban por delante? El eco de las críticas del viejo profesor resonaba en la mente de Javier mientras salía del edificio. Sintió que el desafío era mucho más que el desarrollo de un nuevo enfoque en la nutrición geriátrica. Era, en esencia, un enfrentamiento con sus propios miedos e inseguridades. La balanza de su futuro profesional pendía entre la innovación y el estancamiento, entre la voz de un joven investigador y el profundo conocimiento de una figura académica venerada. En los días siguientes, Javier dedicó menos tiempo a preparaciones teóricas y más a sumergirse en la vida de aquellos que deseaba ayudar. Visitó asilos, habló con ancianos y se sentó a la mesa con ellos, escuchando sus historias. Cada relato era un hilo en el tejido de su investigación. Comprendió que la realidad de la sarcopenia no podía ser medida solo a través de números y gráficos. Había un mundo de emociones, experiencias y dignidad involucrados. Un día, durante una conversación con una anciana llamada Rosa, Javier notó algo inusual. Mientras le contaba sobre sus días de baile y actividades en el parque, el brillo en sus ojos iluminó la habitación. Arropada por su historia, Javier entendió que la pérdida de masa muscular no solo implicaba un deterioro físico, sino también la erosión de la identidad y la conexión con la vida. Esa epifanía se convirtió en su mantra. No solo se trataba de revertir la sarcopenia, se trataba de restaurar la vitalidad. Sin embargo, la verdad es que el tiempo correrá en su contra. La reunión de seguimiento se acercaba y había pocas certezas en su preparación. Así que ideó un plan. Lo que necesitaba no eran más documentos, sino evidencia tangible de que su enfoque funcionaba. Decidió crear una presentación que combinara datos científicos con historias personales. Comenzó a realizar pruebas informales con un pequeño grupo de ancianos de la comunidad. Les propuso un cambio en su dieta, introduciendo los 4 alimentos naturales que había investigado: yuca, aguacate, quino y la moringa. Además, los inspiró a implementar rutinas de ejercicios sencillos. Documentó cada progreso meticulosamente, recopilando no solo números, sino también relatos conmovedores que reflejaban las transformaciones vividas. A medida que los días se transformaban en semanas, la energía en su grupo crecía. Vio como algunos, como Rosa, comenzaban a caminar con más facilidad y a sonreír con más frecuencia. Pero no solo eran ellos quienes experimentaban el cambio. Javier se sentía más conectado, más motivado y seguro de su misión. La idea de construir un legado se tornaba cada vez más palpable y, a la vez, más desafiante. Días antes de la reunión, mientras revisaba su presentación, Javier se encontró ante una nueva disyuntiva. Tenía la oportunidad de mostrar los resultados preliminares de su pequeño estudio y, de ser convincente, presentarlos como una prueba sólida de su enfoque. Pero, más allá de eso, sabía que si presentaba estas historias, podría desafiar la forma en que sus colegas veían la atención geriátrica. Ese desafío despertó un torrente de dudas. ¿Debería contar esas historias íntimas, exponiendo a sus participantes? ¿O debería enfocarse en el aspecto técnico y los verificables datos estadísticos? La presión comenzaba a agotarlo, pero a su vez le quería fuerza. En su momento más vulnerable antes de la reunión, mientras reflexionaba, entendió que su legado no se construiría sobre fórmulas frías.
Si su propósito era dar voz a aquellos que habían sido despojados de su humanidad en el proceso médico, entonces debía arriesgarse a ser malinterpretado. La integridad de su visión también se hallaba en la valentía de compartir. Con presión en el pecho, pero determinación en su corazón, empezó a componer su discurso. La mezcla de ciencia y emocionalidad no solo era su carácter, sino su propósito. Cuando llegó el día de la reunión, la sala estaba atestada de académicos, un mar de miradas escépticas y dispuestas a exigir siempre más. Javier se plantó en el centro, con su computadora portátil apoyada sobre la mesa y su corazón acelerado. Sabía que este era el momento decisivo. Había llegado la hora de un nuevo reto. El temor se entrelazaba con la emoción, mientras su voz resonaba ante el público. Hoy les presentaré algo más que números, comenzó, con los labios temblorosos pero firme. Voy a compartir historias de vidas rescatadas. La sala se quedó en silencio, pero en su interior, Javier sentía que las piezas de su rompecabezas estaban comenzando a encajar. ¿Serían sus palabras suficientes para derribar el escepticismo y abrir un camino hacia un cuidado más compasivo? Javier se plantó frente al consejo médico, sintiendo el murmullo de las voces mezcladas con su propia incertidumbre. La sala, aunque atestada, se sintió como un espacio íntimo en ese instante decisivo. Sabía que cada palabra que pronunciara marcaría un punto de inflexión no solo en su carrera, sino en la vida de muchos ancianos que aún mantenían una chispa de esperanza. Hoy les voy a compartir algo más que números. Voy a contarles historias de vidas rescatadas. Comenzó, sintiendo cómo su voz resonaba con una claridad que nunca antes había poseído. Con cada frase, su confianza parecía crecer, llevando consigo las historias de Rosa, Doña Luz y otros ancianos que habían experimentado un resurgimiento gracias a alternativas en su dieta. Sabía que estos relatos no solo ilustrarían su tesis, sino que también demostrarían la dignidad inherente a cada uno de sus pacientes. A medida que empezaba a describir los maravillosos cambios que había observado, los rostros en la audiencia comenzaron a transformarse de escepticismo a interés genuino. Narró cómo Rosa, a sus 80 años, había recuperado la alegría de bailar y cómo su risa había llenado nuevamente el aire de su hogar. Las estadísticas se volvieron personajes. Los datos semánticos adquirieron un rostro humano ante el consejo médico. Cada uno de ellos nos ha recordado que la sarcopenia no es simplemente una cifra en un informe médico, sino un ladrón de identidad. Estamos hablando de historias que retratan la lucha humana, continuó, mientras observaba cómo algunos miembros comenzaban a asentir lentamente. El viejo profesor, tras su intensa mirada crítica, parecía centrarse en la emotividad de la presentación. Javier decidió que ese era el momento de confrontar su mayor desafío. No estoy aquí solo para defender una propuesta. Estoy aquí para recordarles que detrás de cada diagnóstico hay una vida que merece ser vivida plenamente. Y podemos hacerlo no solo a través de fármacos, sino mediante un enfoque integral que considera la alimentación y la actividad física como parte del tratamiento. Al concluir su presentación, Javier sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. Había dejado todo en la mesa, y aunque el aire aún permanecía tenso, había logrado tocar las fibras emocionales de varios colegas. Sus defensores comenzaron a murmurar entre sí, intrigados por la fusión de emoción y evidencia práctica. La sesión de preguntas fue intensa. El viejo profesor, aunque aún reservado, parecía más abierto. Javier, entiendo las historias que presentas, pero ¿cómo asegurarás que este enfoque se generalice a otras poblaciones?, preguntó, transmitiendo un desafiante atisbo de respeto en su tono. Eso es parte del próximo paso, respondió Javier con firmeza. Mi intención es iniciar un programa piloto que documente los resultados de casos real y ajustar nuestra estrategia según estos hallazgos. No se trata solo de defender una teoría, se trata de demostrar su eficacia. Estoy comprometido a ser parte de esto. La conversación se tornó más animada, y en lugar de sentir que sus esfuerzos eran cuestionados,
Javier sintió que sus colegas comenzaban a considerar la posibilidad de cambio. Con cada pregunta que respondía, con cada nuevo argumento que formulaba, su mente se llenaba de la energía que lo había acompañado en sus visitas a los hogares de los ancianos. Era el mismo sentimiento de esperanza que reflejaba en sus ojos. Al final de la jornada, una sensación de victoria y satisfacción lo envolvió. Había confrontado su temor, había presentado su visión y, lo más importante, había dejado claro que la medicina debía basarse en la humanidad. Aunque aún había críticas en el aire, el cambio comenzaba a sentirse en las palabras de sus propios colegas. Días después, cuando recibió un correo del Consejo Médico, por primera vez sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. La notificación informaba que su enfoque había sido reconocido, no solo como una propuesta válida, sino como un camino a explorar en futuras investigaciones sobre el cuidado geriátrico. Había obtenido el apoyo para iniciar un proyecto de investigación. Javier supo, en ese instante, que su persistencia y convicción habían valido la pena. Sus esfuerzos habían dejado de ser un mero objetivo personal y se habían convertido en un legado para la comunidad que tanto valoraba. Había demostrado que se podía transformar el ámbito de la medicina geriátrica, combinando ciencia y compasión. Con una nueva misión en mente, ahora se centraba en llevar esta visión a otros lugares, ayudar a médicos a enfrentar su propio miedo a innovar. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero Javier se sintió preparado. Aquel niño que una vez soñó con ser médico seguía vivo en él, ahora más fuerte, más determinado. Aquella luz que se apagaba en muchos ancianos, él había comenzado a encenderla una vez más. Era el momento de expandir su trabajo, de conectar con aliados en otras disciplinas y compartir conocimientos vitales sobre el envejecimiento. Había comenzado un viaje no solo hacia el éxito profesional, sino hacia una verdad grande. Al final, todos somos responsables de contribuir a la dignidad y el bienestar de aquellos que necesitamos cuidar. La propagación de su visión se haría inevitable. Con cada paso, cada historia, Javier supo que realmente había encontrado su propósito. Ahora, es su turno de unirse a esta misión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Únanse a la creciente comunidad de verdaderos fans de historias de superación personal.